Razones para la supresión de ramales del ferrocarril mexicano en 1957. Ferrocarril San Marcos-Ixcaquixtla. El ramal San Marcos-Ixcaquixtla parte de la estación de San Marcos en el kilómetro 185.2 de la línea troncal México-Veracruz y termina en Ixcaquixtla, Puebla, en el kilómetro 90. Cruza territorios del extremo sureste del altiplano meridional correspondientes al centro del estado de Puebla. En su perfil se advierten pendientes máximas de 3.3% y curvaturas hasta de 13 grados 10 minutos, debido a que su altura fluctúa entre los 2.520 metros sobre el nivel del mar en su parte más alta y los 1.780 metros en su sitio más bajo, con diferencia de nivel de hasta 740 metros. La parte más alta corresponde a la cima y la más baja a Barranca Honda, llegando a Ixcaquixtla con una altitud de 1.878 metros. El tráfico de trenes es bastante difícil en virtud de las pendientes, que no están compensadas ni las curvas tienen espirales. El clima de la zona de influencia es en lo general templado, semiseco y con frecuencia helada en invierno. Registra una temperatura media anual de 16 grados y una precipitación pluvial de 800 milímetros. En la región de San Marcos, debido a los vientos del norte, las temperaturas son más extremosas, en contraste a las de Ixcaquixtla, que permiten disfrutar de un clima menos riguroso y por lo tanto más benigno. A pesar de que la región forma parte de las cuencas de los ríos Tecolutla y Atoyac, el ramal solo atraviesa en toda su longitud pequeños riachuelos en la parte sur. Los suelos de la altiplanicie son los llamados negros, muy mermados por la erosión y cultivos exhaustivos. Ya más al sur parecen con insistencia los suelos cafés, complejos de tierras montañosas con proporción aún menor de materias útiles para la agricultura. En la región comprendida entre San Marcos y Acatzingo primitivamente abundan las coníferas, encinos y otras especies de tierra fría. En la actualidad se advierten aisladamente a las partes altas de la cima, pequeños bosques de pinos, oyameles, cipros y encinos. Conforme se avanza hacia el sur predomina la flora propia a climas templados. Entre Barranca Honda e Ixcaquixtla, junto con las representantes de la flora típica de la altiplanicie, aparecen las plantas de clima semicálido, por lo que toca a la fauna. Esta está representada por roedores, algunas variedades de aves y aún se localizan venados en las sierras aledañas. El ramal cruza por 10 municipios con una población, según el censo de 1950, de 60.644 habitantes, de la que solo un 33% es económicamente activa, y de esta última un 80% se dedica a la agricultura. De hecho, las regiones por las que atraviesa son pobres en recursos naturales y por lo tanto con perspectivas económicas muy limitadas. El ramal comprende 23 estaciones con las que solamente hay gente en San Marcos, Acatzingo, Rosendo Márquez, Molcajac e Ixcaquixtla, siendo las restantes de importancia casi nula. Del total de población de la zona de influencia, solo un 21%, o sea, 12.761 habitantes, radican a lo largo del ramal, sobresaliendo por su densidad de población Acatzingo, con 5.337 habitantes, Actipan, con 1.983, Zacaula, con 1.024, Molcajac, con 744, e Ixcaquixtla, con 2.466. Un dato muy significativo, a pesar de que esté dentro de la edad escolar, y a pesar... Un dato muy significativo es el relacionado con la población menor de 12 años, que a pesar de que está dentro de la edad escolar y que representa un 35% del total, solo 1.782, o sea, apenas un 3% de los habitantes de la zona de influencia, asiste a planteles educativos para recibir primeras letras. A pesar de que la agricultura representa la actividad económica fundamental, la producción es escasa y poco variada. En algunos municipios se cultiva solamente maíz, frijol y chile, y en otros, como en los de Tepeaca, Acatzingo, Santo Tomás, Hueyotlipan, Soltepec, Nopalucan y Tepeyahualco, se producen además frutales como chabacano, perón, durazno y manzana y otros alimentos, y forrajes como alfalfa, haba, trigo, cebolla, cebada, chile, chícharo, ajo, tomate, papa y maguey. Refiriéndonos a lo particular a Ixcaquixtla, su agricultura está representada por maíz, trigo y frijol en cantidades relativamente pequeñas, con un destino en su mayor parte al consumo local.
En términos generales, las perspectivas de una mayor producción de la zona de influencia son casi nulas, a lo menos por lo que se refiere a que se refleje en un mayor transporte ferrocarrilero. Las condiciones propias a los suelos con poca materia orgánica, las heladas invernales y la reducida precipitación pluvial no ayudan a mejorar los rendimientos por unidad de superficie ni tampoco alientan la producción intensiva, calculándose que solamente el 1% total de las áreas disponibles son de riego. Por lo que se hace actividades industriales, solamente en Acatzingo y Tepeaca se localizan jarcierías, que por su magnitud no representan una importante fuente de ingresos. El estado de Puebla cuenta con una importante red de caminos, tanto federales como locales. La zona de influencia del ramal San Marcos-Ixcaquixtla desde hace tiempo fue totalmente invadida por la carretera que comunica Puebla, Tepeaca, Rosendo Márquez, Tehuacán, por la que partiendo de Hipólito entre Rosendo Márquez y Tepeaca, comunidad de Zacatepec, por otra que liga a Mozocón Oriental, por la que saliendo de Tepeaca termina en Tecali, y por último por la que da un punto localizado también entre Tepeaca y Rosendo Márquez, va hacia el sur casi paralelamente a la vía del ramal, pasando por Atoyempan, Molcajac, Tepeji, Almolonga y Aguatempan, misma que para llegar a Ixcaquixtla únicamente faltan 12 kilómetros a partir de Tepeji. Teniendo a la vista un mapa de carreteras y ferrocarriles, se advierte de inmediato que todos los pueblos que tributan al ramal disfrutan ya de caminos que los intercomunican con Puebla y México, Teciutlán, Perote y Tehuacán, para continuar las tres a la costa del estado de Veracruz, y con más de penetración que apunta a entroncar con el camino Cristóbal Colón, y que por su localización compite con ventaja con el transporte ferrocarrilero, haciendo imposible la explotación económica y al mismo tiempo eliminando definitivamente la función social que por su tiempo tuvo encomendado el ramal San Marcos-Ixcaquixtla. Las terracerías de la vía del ramal, aun cuando están en lo general en condiciones de servicio, no se ajustan a las especificaciones reglamentarias. En 64 kilómetros hay riel de 40 libras y en el resto, o sea 26 kilómetros, es de 62. Todo el riel tiene una edad mínima de 70 años, encontrándose muy vencido, gastado y en lo general en condiciones físicas de no soportar con seguridad el tráfico ferrocarrilero por liviano. Cuenta con 11.000 durmientes de acero en regulares condiciones, y en 84 kilómetros hay 170.000 durmientes de madera que exigen casi en su totalidad reposición inmediata. No hay placas de asientos, el 30% de sus planchuelas están rotas, carece de un 20% de tornillos y un 40% de clavos. Los cambios están asentados en simples durmientes incompletos en sus accesorios, y además son tipo anticuado. La vía nunca fue balasteada, asegurando el durmiente únicamente con tierra. Se localizan 70 alcantarillas, 24 puentes provisionales y 139 puentes definitivos. De estos últimos, 8 son de traves de alma llena, 89 de traves de vigueta, 41 traves de rieles y uno más de traves armadas. Tanto puentes como alcantarillas se construyeron como mampostería de baja calidad y requieren trabajos de conservación diferida consistentes en reforzamiento y pintura. Los edificios de las estaciones de paso, incluyendo el de Ixcaquixtla, para continuar en servicio requieren de obras costosas de acondicionamiento y modernización. Todo ello se construyeron provisionalmente de madera, la que a la fecha está en muy mal estado. Igual situación presentan las casas de sección de los trabajadores de vía. La línea telegráfica es obsoleta, habiendo necesidad de construirla en toda su extensión y de dotarla de aparatos más modernos de intercomunicación. Por su vía angosta con escatillón de 0.914 metros, solo es posible utilizar el equipo cada vez más limitado de vía angosta, que ya no se construye. Se cuenta con 4 locomotoras, de las cuales una alcanza 47 años de edad y 3 rebasan los 60 años de trabajo continuo y que dan por su estado físico actual resulta antieconómica su reconstrucción y técnicamente procede a su condenación inmediata. Por lo que se refiere al equipo de arrastre, están representados por 3 coches combinados, un express correo, 22 furgones, 2 jaulas, una plataforma
3 tanques y una grúa de mano, que hacen un total de 36 unidades, de las que únicamente 11 furgones son de acero. Todas ellas están excedidas en el servicio por sus características y estado físico. Procede a su condenación total. La carga que se mueve en el ramal se reduce a maíz, frijol, cerveza, madera corriente, cemento y jarciría, correspondiendo al mayor porcentaje a Izcaquistla, con un 87%, y el resto se atribuye entre las estaciones de Acatzingo, Rosendo Márquez y Molcajá. En los últimos años disminuye en un 25% el volumen de carga, pasando de 2.540 toneladas en 1952 a 1.895 en 1954. En este descenso participa fundamentalmente Izcaquistla, al contraer su transportación en ese mismo lapso hasta en un 28%. Comparando las fluctuaciones de carga en cada una de las estaciones del ramal, específicamente la que corresponde a Catzingo y Rosendo Márquez, fácilmente se llega a la conclusión de que el fenómeno está gobernado por una competencia intensiva del autotransporte. El ingreso, como es natural, también sigue la misma ruta de volúmenes de flete, con diferencia que se explica más adelante, pero que en todo caso no modifican sustancialmente los resultados de la explotación. Entre tanto, la carga disminuye en un 25%, el ingreso se abate en un 12%, bajando de 41.104 pesos en 1952 a 36.348 pesos en 36.348 pesos en 1954. Por lo que se refiere a volúmenes e ingreso en tráfico de pasajeros entre los mismos años, de 1952 a 1954, se abate en un 6%, en boletos vendidos y aumento de ingresos en un 2%, moviéndose de 71.484 boletos con importe de 91.078 pesos en 1952 a 67.101 con importe de 93.037 pesos en 1954. Por último, durante los mismos años que hemos hecho referencia, el ingreso en este servicio de Express aumentó en un 38%, al pasar de 23.284 en 1952 a 32.189 en 1954. Analizando conjuntamente carga, pasaje y express, se llega a la conclusión de que en el transcurso de 3 años de volúmenes de carga, este ha disminuido en un 25% y su ingreso en un 12%. El tráfico de pasajeros se abate en un 6% en boletos vendidos y el ingreso se eleva en un 2%. El ingreso de express se mejora en un 38%. Se debe advertir que tanto en carga como en pasajeros, si las fluctuaciones de los volúmenes transportados con respecto a la del ingreso no son paralelas, se debe a una modificación de tarifas acordada a fines de 1952. Sumado los resultados parciales de las operaciones, se obtiene un ingreso total de 155.466 pesos en 1952 y de 161.574 pesos en 1954. O sea, un incremento por año de 1.3 que exclusivamente corresponde a los renglones más improductivos y antieconómicos, representados por el pasaje y el express. Además, es curioso hacer notar que unidos los ingresos de pasaje y el express de 1954 representan un 78% del ingreso total, en contraste con los resultados que se obtienen de otros ferrocarriles, en los que, con razón, las proporciones están invertidas en virtud del flete comercial, que representa la mayor fuente de ingreso que, en su caso, compensa en parte las pérdidas que se tienen por tarifas muy bajas en la transportación de pasaje y express. Para cuantificar los egresos correspondientes al ramal, se prorrateó el gasto indirecto del sistema de los renglones de vía, maquinaria y equipo y transporte, teniendo en cuenta la longitud de vía, el equipo en servicio, los volúmenes transportados y el kilometraje recorrido en el personal asignado. Los gastos directos de operación arrojan un total de 808.952 pesos en 1952 y de 1.073.999 en 1954. O sea, un incremento del 33%, que se debe atribuir fundamentalmente a una elevación en los salarios acordada el 30 de noviembre de 1952
y otra más del 10% a la sugestión del gobierno federal después de la modificación del tipo de cambio en abril de 1954. A dos aumentos sucesivos en el costo de combustibles, a mayores precios en materia de conservación, ajustes automáticos en la partida de jubilaciones y otros de cuantía menor derivados de la división del contrato colectivo de trabajo llevado a cabo en el segundo semestre de 1954. De todas maneras, el coeficiente de explotación se eleva de 520 en 1952 a 664 en 1954. Debiéndose aclarar que por su cálculo se eliminó el indirecto correspondiente a los gastos generales de la administración del sistema del ferrocarril mexicano y que de incluirse, como en todo caso sería técnicamente razonable, representaría un 80% más del ingreso y coeficientes, entonces se elevaría de un 936 a un 1196% respectivamente. Considerando la curvatura tan forzada y pendientes no recompensadas que se registran entre San Marcos y Ixcaquixtla, técnicamente es imposible ensanchar el escatillón del ramal haciendo uso de las actuales terracerías. Sería forzoso buscar un nuevo trazo, o sea, la construcción de un nuevo ferrocarril con una inversión mínima de unos 120 millones de pesos. Por otra parte, la reconstrucción de la vía conservando el escatillón actual plantea problemas muy difíciles de superar, como es la reposición del equipo, que por sus características no se surte por fabricantes en serie, a más de que sería indispensable colocar riel de mayor calibre y reponer totalmente durmientes y balastro con una inversión próxima de 20 millones de pesos. Si sinceramente se examinaron la situación a la luz de los datos que se consignan en este documento, salta a la vista que una inversión, cualquiera que fuera, sería notoriamente improductiva y por tanto antisocial en un país con grandes necesidades de toda índole. Aún satisfecha para el caso, basta considerar que en el año 1954 se movieron en ambos sentidos 5 toneladas diarias de mercancía y 92 pasajeros, volumen de tráfico que apenas es suficiente para un camión de tonelaje muy reducido y un autobús de capacidad estándar. Va más con el progreso del país y en lo particular con el de la región comprendida entre San Marcos y Ixcaquixtla, el que el ferrocarril mexicano coopera entregando su derecho de vía, puentes y cantidad en efectivo para la construcción inmediata de un camino carretero entre Tepeji e Ixcaquixtla que la ligue con la red de caminos nacionales y del Estado. Además de ser necesario, se entregarían también los pueblos para su uso y disfrute las estaciones y plantas de agua.